Hola, bienvenidos todos una vez más a este curso de cirugía ortopédica en el área de alargamiento y reconstrucción. Soy Fausto Díaz Granados, traumatólogo de la Universidad del Valle, trabajo en la Fundación Valle de Lilí y hoy voy a referirme acerca de este taller acerca de corrección de deformidad en equino. Es importante en este paso a paso hacer una adecuada planificación preoperatoria, el conjunto del marco. Vamos a hacer un bloque en el anillo tibial a nivel distal, el apoyo para los pies. Vamos a construir unas bisagras en líneas, colocación apropiada de una distracción angular, aplicación del marco en la tibia y el pie y por supuesto vamos a hacer los ajustes. Este es el modelo anatómico en el cual podríamos simular una deformidad en equino que no está acompañada de ninguna otra deformidad. Una buena radiografía lateral es importante que incluya todo el pie para hacer un adecuado planeamiento preoperatorio. Entonces, la planificación debe incluir una radiografía en el plano sagital, donde vamos a determinar el eje mecánico de la tibia, el centro de rotación del tobillo, la orientación del apoyo para los pies, el nivel del anillo distal, el nivel del anillo de la tibia proximal, el eje de rotación de la bisagra, las conexiones de la bisagra, el distractor angular y a cuánto va a quedar la tasa de ajuste del marco. El prearmado lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablar del bloque de la tibia. Vamos a preparar los componentes del marco, son un par de anillos de 150 milímetros y en el prearmado original vamos a hacerlo con dos varillas roscadas de 115 milímetros con 8 tuercas. Debemos determinar en el marco que vayamos a elegir qué va a corresponder a la línea media posterior, línea media anterior y los orificios que corresponderán al estado lateral y medial, dependiendo que estemos utilizando o empleando el estudio para una extremidad inferior del lado derecho o del lado izquierdo. Conectaremos ambas barras al anillo con el siguiente cuidado de que dejemos en la parte posterior corrido un orificio, la barra, para que dejemos este espacio para recibir el marco del motor. Este sería el armado del anillo, de los dos anillos del bloque de la tibia a nivel del tercio distal. Ahora vamos a hacer el conjunto de soporte para los pies, lo que llamaríamos la plantilla. Prepararemos los componentes, en este caso utilizaremos una placa para pies de 150 milímetros, medio anillo adicional de 150 y un par de extensiones de los reposapiés de 5 orificios, 4 perros de 16 milímetros y 2 tuercas de acero inoxidable. Conectaremos estas placas para pies a la placa de pies y el medio anillo y apretaremos esto. Es importante que la posición quede apropiadamente ajustada y no de esta manera, para no tener dificultades con el tensado de alambres y desajustes del marco. Si todo está bien, la conexión de ambos debe tener una vista más o menos así. Debe coincidir esa circunferencia con la circunferencia distal de la plantilla. Hablemos ahora entonces de las bisagras en línea, las cuales tienen la ventaja de que se puede pasar un alambre a través del orificio de la bisagra. Utilizaremos una barra de 60 milímetros que se une a 6 tuercas. Entonces aquí tenemos 3 tuercas para un lado, 3 tuercas para el otro. Haremos los ajustes permitiendo que la bisagra funcione apropiadamente y que pueda doblar y estirar perfectamente y tendremos la ventaja de que podemos colocar el alambre en el centro y este momento de rotación es importante porque las bisagras deben quedar en el mismo sentido y no hay un conflicto mecánico al momento de la flexión. En este momento usted debería hacer el ajuste de las bisagras en la mayor flexión posible del equipo y verificar que logre hacer flexión y extensión sin mayor problema. Probamos la posición del equipo con respecto a la extremidad, hacemos la marcación de los relieves anatómicos
el cambio de la piel dorsoplantar, el centro de rotación del tobillo, el extremo de la superficie del maleolo lateral, el extremo del maleolo medial, la superficie articular, la línea media de la tibia y el corredor anteromedial son algunos de los relieves importantes. Con respecto al pie, aconsejo la marcación de acuerdo al mapa de lo que hablamos anteriormente en otra de mis charlas acerca del corredor de seguridad del pie, lo que correspondería a la zona 0, zona 1 y zona 2. Vamos a conectar entonces las bisagras y aquí en este punto vamos a tener que dejar un poco larga las barras al lado y lado, lo que puede permitir una artrodiastasis durante el tratamiento, lo cual es supremamente importante para evitar que choque la superficie del astrágalo contra la tibia. Sosténgalo apropiadamente en flexión y hacemos los ajustes, primero en la base, en la parte inferior y después lo mismo proceso, pero en la parte superior. Ahora vamos a preparar el distractor angular. Para este componente utilizaremos un distractor de 150 milímetros, un par de pernos y contaremos con un distanciador de aproximadamente unos 30 milímetros, el cual lo vamos a colocar en la parte proximal y esto nos va a permitir hacer una corrección cómoda sin conflictos del aparato en la parte posterior. Para eso hemos dejado libre el orificio posterior en la línea media posterior. Aquí otra fotografía del modelo para que veamos la posición del distractor. Si todo está adecuadamente colocado, esto desde la parte inferior debería verse algo más o menos así, una escuadra completa en cada una de las superficies del mecanismo. En este momento puedes desacoplar un momento el distractor angular y pasamos a la instalación del aparato. El bloque del anillo de la tibia a nivel proximal, podemos colocar un alambre horizontal proximal y un tornillo cónico en la cara medial proximal, un alambre olivado a nivel de la tibia distal peroné y un alambre liso a nivel de la tibia distal. Para el caso del apoyo de los pies, un alambre olivado a nivel de los metatarsianos, un tornillo cónico medial del calcáneo y un tornillo lateral. Vamos a iniciar entonces con la marcación previa que hicimos. Podemos insertar un alambre que ocupe el centro de rotación del tobillo. Si usted lo ve muy largo, no tiene la posibilidad de tener las bisagras con los orificios, entonces los puedes cortar para que no haya ningún problema. Pero si lo tienes largo, los puedes pasar a través de esto y eso te va a facilitar mucho la posición. En este momento pasamos a hacer una fijación de un alambre a nivel diafisario de acuerdo a los corredores de seguridad. Colocamos los bulones, apretamos un extremo, doblamos y podemos tensar desde el otro extremo. Tenemos presente la línea media correspondiente al eje anatómico del tercio distal de la tibia y en este momento procedemos a realizar el segundo punto de fijación del alambre a nivel diafisario. Completamos la fijación con el mismo estilo en el otro parte y si todo está muy bien, quiere decir que estamos realizando una tensión apropiada al lado y lado y hemos terminado prácticamente o gran parte del bloque diafisario. Cuando llegamos a esta parte, procedemos entonces a realizar la fijación a nivel del tornillo cónico del marco. Este tornillo perpendicular, si ustedes se dan cuenta, el truco más importante de esta parte es no colocar fijación por debajo del anillo distal, sino trabajarlo todo prácticamente por encima. El equipo cuenta con un perno que asegura apropiadamente los tornillos cónicos directamente contra el anillo, sobre todo cuando usted no va a hacer cambios. Si usted necesita hacer acomodaciones o cambios, es mejor que utilice un esquema rancho. En este punto, usted puede completar las dos barras roscadas adicionales para el bloque diafisario. Una vez más, en el centro de rotación del tobillo tenemos la posibilidad de hacer la artrodiastasis. Procedemos a realizar entonces la fijación a nivel de los
metatarsianos en la zona más distal con un alambre olivado. Recuerde que este pie es un arco romano, por lo tanto con este solo alambre no vas a poder tomar todos los metatarsianos, habría que colocar uno complementario. Y a nivel del retropié vamos a realizar una fijación combinada con un alambre liso a nivel distal en la tuberosidad del calcáneo, siguiendo la técnica de doblado y tensado con los bulones, y luego vamos a colocar un par de tornillos cónicos autoperforantes de aproximadamente unos 50 milímetros, que se fijarán apropiadamente al anillo distal. De acuerdo al esquema, se propone una conexión directa. En este momento volvemos a colocar el distractor angular y lo primero que tenemos que hacer es hacer el ajuste con el atornillador. Una vez verificado esto, procedemos a hacer primero la distracción de la articulación del tobillo y posteriormente vamos a realizar la corrección angular con el motor que hemos colocado en la parte de atrás. Terminada la sobrecorrección que debe seguir de este tipo de tratamiento, entonces pasaremos a liberar la distracción articular y la corrección debe haber quedado de esta manera. Espero que este taller haya podido solucionar algunas dudas con respecto a la propuesta terapéutica de la corrección de la deformidad en equino. Muchas gracias.